Queridos hermanos, Iglesia del Señor, qué bueno volvernos a reencontrar un domingo más, como decía nuestro hermano Guillermo al inicio, de gratitud a Dios por la vida que Dios nos otorga. No tomamos la decisión nosotros de levantarnos con vida esta mañana, fue la decisión soberana de Dios. Y por eso estaremos eternamente agradecidos. Nuestras vidas nunca podrán ser las mismas desde que recibimos a Cristo, desde que Él se entronó sobre nuestros corazones. Y antes de poder entrar al mensaje, quiero solamente hacer un par de aclaraciones. La primera en torno a lo que acabamos de realizar, lo que le llamamos los creyentes y lo que la Biblia nos muestra, la mesa del Señor. ¿Y por qué quiero hacer esta aclaración? Porque desde el día jueves entraron algunas personas, algunas familias que han sido invitadas por familias de nuestra congregación y probablemente están algunos de ellos con nosotros acompañándonos en este servicio, de manera virtual, por supuesto. Y quizás les haya sorprendido, quizás en la misma casa donde ustedes están, han visto que han preparado una copa y fragmentos de pan, y usted se estará preguntando, ¿y por qué hacen esto? Simplemente es una obediencia al mandato del Señor. Si usted desea, tiene una Biblia a su alcance, en 1 Corintios capítulo 11, es una de las cartas del apóstol Pablo. Al finalizar este servicio, usted puede leer ese capítulo 11 de Primera de Corintios, y usted va a encontrar ahí la remembranza que hace el apóstol Pablo con referencia a esto que acabamos de hacer, y que resultó siendo un mandato de parte del Señor también para los suyos. Cada persona que recibe a Cristo como su Señor y Salvador entra a formar parte de la gran familia del Señor. Y al entrar a formar parte de la gran familia del Señor, entra a formar parte de la iglesia de Cristo Jesús y partícipe de esta celebración que le llamamos nosotros de la Santa Cena, porque es un momento donde recordamos lo que Cristo hizo. Lo que hace Pablo ahí en ese capítulo 11 de 1 Corintios es recordar lo que Jesús hizo en la última cena. Y nosotros hacemos lo mismo. ¿Por qué recordar eso? Usted se estará preguntando. Pues porque fue un mandato de parte del Señor. ¿Por qué? Porque somos olvidadizos. Más de 2000 años han pasado acerca de ese sacrificio y somos susceptibles a olvidarlo o a enfocarlo solamente desde una perspectiva religiosa. Pero las escrituras nos muestran otra realidad, una realidad de comunión, de intimidad, de sentarnos figurativamente a la mesa con el Señor, porque es un preámbulo de lo que tendremos más adelante en el reino de los cielos. ¿Quiénes serán partícipes de esa mesa celestial? Bueno, todos los hijos, los que hayan recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y eso habla, y eso nos muestra que no todos pueden ser partícipes, y ya desde aquí lo practicamos nosotros. Por eso es que quizás sus familiares le han dicho, bueno, puedes estar con nosotros, pero no puedo participar del pan, no puedo alcanzarte la copa. ¿Por qué yo no? Se preguntará. ¿Hacen acepción de personas? No. Lo que sucede es que los que están expeditos para participar de esa mesa son estrictamente hijos de Dios, que han nacido nuevamente producto de una decisión de haber recibido en sus corazones a Cristo como Señor y como Salvador de sus existencias. Esas personas, dice la Escritura, pasan a ser automáticamente hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tienen acceso a esta mesa. Es decir, el que no es hijo de Dios por nuevo nacimiento, entonces no puede acceder a esta mesa. No la comprende, no la entiende, y seguramente le ha pasado eso a usted en estos últimos minutos. No ha entendido lo que está ocurriendo. Nosotros sí comprendemos, pero yo percibo que usted no. Pero le invito a que nazca nuevamente, a que acepte a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, usted vendrá a vida espiritual. Y esa vida espiritual le llevará a la comprensión de lo que las Escrituras dicen y lo que Dios tiene reservado para sus hijos. Entonces, si no pudo participar de esta mesa, no se preocupe. Quizás la próxima vez sí pueda hacerlo o quizás las próximas veces pueda hacerlo. Obviamente que hay cierto camino que recorrer ahí antes de acceder a una mesa del Señor. Entonces, quiero dejar eso en su corazón. Nos da mucho gusto, mucha alegría que pueda acompañarnos esta mañana, pero era necesario aclarar esto para que no se vaya con esta duda, ¿no? Y la razón por la cual nosotros practicamos la mesa del Señor. Lo segundo que quiero, más que aclarar, responder, es una pregunta que alguien que nos acompaña esta mañana hizo, mientras estaba nuestro hermano Guillermo saludando, y él hacía referencia a nuevas familias que nos están acompañando porque las habían invitado algunas familias. Entonces alguien escribió, dijo, ¿cómo puedo invitar a alguien? No es nada complicado. Si usted está conectado con nosotros, le enviaron el link y usted quiere
invitar a otro de sus familiares, amigos, a que participe con nosotros, simplemente reenvíele el link y la persona podrá entrar. Claro, explíquele por qué la está invitando y por qué quiere que esté presente, ¿no? Entonces, no es complicado que usted pueda hacer esto. Así es que reenvíe nada más el link de nuestros cultos de oración, de nuestros cultos de adoración, como son los días domingos. Los días jueves, a partir de las 8 de la noche, estamos en tiempos de oración. Y sí, usted puede invitar a cualquier persona. Hoy, más que nunca, queremos orar por sus necesidades. Queremos orar por las situaciones difíciles que entendemos que está pasando. Esta pandemia nos ha traído a la realidad de que somos finitos, limitados y en cualquier momento nuestra vida puede ser arrebatada por este virus. Pero los que creemos en el Señor, creemos firmemente que no se nos quita la vida, sino que estamos en las manos de un Dios poderoso, el cual tiene control aún sobre esta pandemia. Entonces no vivimos en la desesperanza, en la inseguridad o en la desesperación o en los miedos. Dentro de un momento yo le voy a hablar acerca de los miedos. Entonces, por esa razón entramos a orar, no solamente por nosotros, sino por toda persona que necesite que oremos por sus familiares, por sus más cercanos. Así que igual, usted recibe el link y usted puede mandarla a todos los amigos que desee, pero explíquele, ¿no? Entre a esta reunión porque queremos orar. Si usted sabe que hay alguna familia que está pasando por necesidad, cientos de familias que ahorita están buscando una cama UCI, oxígeno, están en el inicio de este virus que ha ingresado a su organismo y queremos orar por esas necesidades. Para eso está diseñado los días jueves y está abierto a cualquier persona, está abierto a cualquier familia. Así que sin ningún reparo, por favor, usted será bienvenido los días jueves a partir de las 8 de la noche. Curiosamente, este jueves que viene, de esta semana que estamos empezando, no empezaremos a las 8, porque usualmente tenemos nuestro culto de 8 a 10 de la noche aproximadamente. Pero este jueves, dado que prácticamente se ha triplicado nuestra lista de oración por asunto de COVID, recuperación, recaídas y hasta fallecimientos, es increíble que nuestra lista se haya triplicado. Nos dimos cuenta, necesitamos orar más. Entonces, este próximo jueves tendremos una media vigilia de oración. Vale decir, de 9 de la noche hasta las 12 de la noche estaremos orando por todas estas necesidades y necesitamos hacerlo. Hemos sido convocados a una reunión de todas las iglesias en Lima. El LED nos ha convocado. A la 1 de la tarde tenemos que entrar, así que terminado nuestro culto, así casi pegado. Si usted puede, conéctese, por favor. ¿Por qué ese llamado tan apretado, diría usted? No se avisó la semana pasada. No, porque hace un par de días apenas han enviado esa convocatoria, porque creo que está pasando lo mismo que está pasando en nuestra iglesia a todas las iglesias. Increíblemente, seguramente igual como nosotros, se ha triplicado o cuadriplicado las necesidades de salud. Están cayendo muchos de nuestros hermanos y familiares víctimas del COVID y por eso LED ha visto las autoridades, tenemos que orar más. Tenemos que clamar más a las puertas del Señor. Por eso es que enviaron la invitación y la convocatoria hace un par de días. La extendimos, apenas la recibimos en nuestra página. Y por eso le invito, si usted puede, conéctese a través de la página de LED, Lima al Encuentro con Dios, por Facebook Live. Usted puede entrar a partir de la 1 de la tarde y unirse a todas las iglesias que vamos a estar orando por esta necesidad. Muy bien, con esas aclaraciones quisiera entrar a nuestro sexto tema de nuestra serie, Discipulado Perseverante. Y este sexto tema, el Señor nos ayudó a titularlo, En el día que temo, en ti confío. Es una expresión del salmista. En el día que temo, en ti confío. No niega el salmista la existencia del temor, pero no se concentra en el temor, sino que se concentra en su confianza en el Señor. Y esa es la diferencia, esa es la gran diferencia. Este es nuestro sexto tema en esta mañana, al que le invito a que podamos entrar reverentemente hacia la palabra del Señor y poder absorber lo más que podamos. Quiero empezar por un texto que fue expresado por el gran Job. Usted sabe que se dice que es el hombre que más sufrió sobre esta tierra. No estoy tan seguro de eso. Pablo fue otro que sufrió mucho, pero la diferencia es que Job lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos. Dentro de un instante le explico.
Este texto de Job está en el capítulo 3 del libro de Job, versículo 25. Job 3:25. Job dijo lo siguiente: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. De hecho, que usted y yo, todos nosotros, a lo largo de nuestra vida, vivimos en un constante temor, consciente o inconsciente. Cuando usted va a cruzar una calle, mira para arriba o para abajo, ¿por qué? Por seguridad, me dirá. Sí, cierto, por seguridad, pero también por temor. Hay un natural, es como si se apretara un botón en el interior, y en realidad químicamente la neurociencia explica orgánicamente en el centro de nuestro cerebro hay como un apéndice, se llama la amígdala, que es como un botón que en automático el cerebro presionara y nos pone en alerta contra cualquier situación de peligro. Obviamente hay asuntos químicos que tienen que ver, están asociados con este botón de emergencia que inmediatamente nos pone en alerta. Porque usted mira arriba abajo cuando va a cruzar una autopista, hay un temor natural para salvaguardar nuestra vida. Usted sabe que si se acelera un poco le puede agarrar un carro, hay un temor de fondo, ¿no? Vivimos constantemente, consciente o inconscientemente, en estados de temor. Hoy más que nunca, eso ha pasado ya no solo a nivel subconsciente, sino cada vez está siendo algo más consciente en nuestra mente. Pero podría ganarnos si no sabemos cómo manejar. Y yo terminé la semana pasada diciendo cómo manejar nuestras angustias. ¿Por qué hay que aprender a manejarlas? Porque si no, no podremos hacer un discipulado perseverante, no podremos hacer un evangelismo perseverante, no tendré cabeza para esto. Igual en este caso, mis hermanos, si no aprendemos a manejar nuestros temores, no es anularlos, no es ignorarlos, no es simplemente decir, bueno, eso está en la mente, eso está en la mente, eso no va conmigo. No, es una realidad. De hecho, que usted como yo, todos en estos tiempos, en mayores o en menores grados, hay cierto temor. Temor que le pase algo a tu familia, temor que tú seas el causante que les pase algo a tu familia. Extrema los cuidados cada vez que sales, porque temes que puedas traer y tú ser el canal de desgracia para tu propia casa. Hay un temor latente mundial en ese sentido hoy en día. Y no fácilmente uno se puede desconectar. Decir, no voy a pensar en esto. Ya usted lo debe haber pasado, lo debe estar pasando. Es difícil, es complicado. Es lo que Job está diciendo, porque el temor que me espantaba me ha venido. Lo que yo pensé que no me iba a llegar a mí, que vienen otras personas, digo, ay Señor, ojalá que nunca me llegue a mí, pero nos llegó a todos. Nos llegó a todos. Y me ha acontecido lo que yo temía, dice Job, una realidad que él estaba viviendo en carne propia cuando le tocó vivirlo. Déjeme traer a su memoria, todos los que somos peruanos y hemos vivido esta tragedia, creo que van a recordarlo inmediatamente. Hace 23 años atrás, mis hermanos, para ser más exactos, un 17 de diciembre de 1997, la residencia del embajador de Japón aquí en Lima, Perú, fue tomada por asalto por un comando terrorista comunista. En esta mansión se celebraba un banquete en homenaje al emperador japonés en esa ocasión. Lo más selecto de la sociedad política, intelectual, empresarial, diplomática, militar se encontraba allí reunido. Todos estaban en esa reunión. Más de 500 personas estaban en el lugar cuando de pronto fue asaltado esta embajada y entraron abruptamente un grupo de terroristas y tomaron todo el local. Días después liberaron una gran cantidad de estas personas y solo retuvieron 72 rehenes que permanecieron varios meses. A decir verdad, un poco más de 3 meses esos 72 rehenes permanecieron en el local de la embajada japonesa bajo el temor de la cautividad, bajo el miedo de la muerte inminente que en cualquier momento podría ocurrirles. Los que seguimos de cerca esto, porque todos los canales de televisión durante esos 3 meses nos mantuvieron en vilo a todos los que estamos viendo lo que estaba aconteciendo allí, era literalmente eso. Estábamos en vilo viendo el hora a hora, el día a día, todo lo que estaba pasando, y también sumados a la tensión de saber que esas personas podían ser ejecutadas sumariamente en cualquier momento por estos terroristas. En el grupo había un sacerdote
llamado Juan Julio Witz. Juan Julio Witz escribió un libro titulado Rehén Voluntario, después que salió libre, obviamente, después que fueron liberados todos estos rehenes. En este libro, él cuenta los amargos días que él vivió junto con los otros rehenes, ese cautiverio al que él se sometió voluntariamente, ya que cuando liberaron a la gran mayoría de rehenes, él pidió, se identificó, dijo, yo soy sacerdote, ¿puedo quedarme? Entonces, él por propia voluntad se quedó con el resto de rehenes, pero ni él mismo imaginaba cómo el miedo iba a ganar su propia mente. Él pensó que su investidura de sacerdote lo iba a cubrir y a él no le iba a llegar y iba a poder manejar este asunto y ayudar a las demás personas. No pudo, no pudo. En este libro, Rehén Voluntario, en uno de los párrafos, Witz escribió lo siguiente. Escuche con cuidado, esto es revelador porque muestra el alma del ser humano. Escribió Witz, con la espalda en el piso, dijo, y las piernas encogidas, trato de dormir y en vez de contar corderos, cuento rehenes. En la oscuridad total me invade otra vez el desaliento y la rebeldía. Durante el día procuro mostrar serenidad y dar ánimo a mis compañeros. Ahora, en el silencio y la oscuridad, siento la rabia, la protesta contra el MRTA, contra el gobierno, contra todo este absurdo. Al mismo tiempo me pregunto, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite que nos pase todo esto? ¿Qué sentido tiene? Siento miedo de morir. Puede ser mañana, quizás pasado mañana o dentro de una semana, morir o quedar mutilado, rodeado por centenares de personas tiradas por el suelo, que en cualquier momento podemos estar cubiertos de sangre y agonizando, y que ahora tratamos de encontrar el precario consuelo del sueño como un paréntesis a nuestras angustias interiores. Creo que todos nos sentimos muy solos, aunque cada uno procura animarse y animar a los demás. Obviamente mis hermanos han pasado muchísimos años de escrito. Este sacerdote ya está fallecido, pero fíjese, como ser humano no pudo contener el miedo. Miren cómo ganó el miedo hasta el punto de cuestionar la existencia o la presencia de Dios. ¿Dónde empieza, mis queridos hermanos, el miedo en la historia del ser humano? ¿Dónde empieza nuestra alma a percibir? ¿Dónde está el génesis del miedo? Yo quisiera empezar por este primer punto rápidamente en esta mañana. ¿Cuándo es que el ser humano tuvo la experiencia de sentir miedo por primera vez? ¿Por qué esto es importante para nosotros ahora? Porque respondiendo a esa pregunta nos va a ayudar a descubrir el génesis del miedo, su punto de partida en el alma del ser humano, pero también nos va a ayudar a verlo en su real dimensión para enfrentarlo y vencerlo bíblicamente. Digo, para verlo en su real dimensión y enfrentarlo y vencerlo bíblicamente, porque recuerda que el pecado ha trastocado toda nuestra forma de pensar, toda la estructura mental. Entonces podemos estar viendo al miedo como el gran gigante Goliat, pero no lo estamos viendo desde la perspectiva de un David. ¿Quién es este gigante incircunciso que se atreve a desafiar los ejércitos del Dios viviente? Dijo, mientras toda una nación estaba temblando a sus espaldas. ¿Cómo es que este adolescente podía ver una cosa diferente a lo que todo un ejército armado podía estar viendo y que tenía delante de sus ojos? Es la forma en que nuestra mente ve a Dios. Es la manera como nuestros pensamientos, y como les decía, esta amígdala en nuestro centro de nuestro cerebro, percibe y se activa rápidamente ante cualquier situación que lleve a la persona a un estado de vigilia porque teme que va a ocurrir algo. Tenemos una mente y funcionamos con una mente caída, recuérdelo. Una vez más le hago recordar esto. Entonces, ¿cuándo es que el ser humano tuvo la experiencia de sentir miedo por primera vez? Ahora me comprenderá porque es importante que entendamos ese génesis para poderlo ver en la dimensión correcta. Quizá muchos de ustedes están sintiendo el miedo, sí, pero quizá lo están viendo como el gran gigante, cuando no es el gran gigante. En todo caso, yo te invitaría, empieza a mirar tus temores como los vio David. ¿Por qué caminó hacia este gigante? Porque su mente estaba respaldada en Dios, no estaba puesta en la dimensión del problema que tenía delante de él. Por eso no temió que fuera 4 o 5 veces más grande que David. Entonces, creo que tenemos que
Todas estas semanas se ha dado cuenta, Dios está nos está ayudando no solo a sanear la mente, sino a pensar de forma diferente, ¿no? A pensar de forma diferente. Entonces nos va a ayudar a ver el génesis del miedo, a ver su real dimensión para enfrentarlo y vencerlo bíblicamente. Entonces quiero explicarle lo siguiente rápidamente para que usted capte esto en las escrituras. Génesis capítulo 1 nos muestra que cuando el hombre fue creado de manera perfecta. Esta vista nos va a ayudar a comprender lo que le quiero explicar. Génesis capítulo 1, versículo 31. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Vio Dios todo lo que había hecho. Si tienen su Biblia abierta en Génesis 1:31 y ven nomás hacia atrás los siguientes versículos, Dios ha terminado toda la creación, incluyendo al hombre. Creó todo y al último creó al hombre. Ese fue el orden. Entonces Dios ve todo, es cuando terminó todo. Dice, vio Dios todo lo que había hecho, y eso significa que está incluido el hombre. Vio todo lo que había hecho, incluyendo al hombre, y he aquí dice que era bueno en gran manera. Todo lo que había hecho el Señor. Eso significa, eso de bueno en gran manera, significa perfecto. Entonces, si está considerado el hombre ahí, mis hermanos, entonces la mente del hombre tenía una creación perfecta a estas alturas, Génesis 1:31. La mente del hombre tenía una dinámica, por ser perfecta, tenía una dinámica de pensamiento totalmente diferente a la dinámica de pensamiento que nosotros tenemos ahora, con esta mente caída y embargada por el pecado. Entonces, todos sus pensamientos, todos los pensamientos de Adán y Eva, todo su sentir, todo su actuar, giraba en torno por un lado, en torno a su comunión con la presencia del Señor. En torno a su comunión con la presencia del Señor. Hermanos, realmente, escuchen esto, realmente Adán hablaba con Dios cada día. Así, literalmente, realmente Adán hablaba con Dios todos los días. Se encontraba con él y entablaba un diálogo, y para él de lo más normal. Génesis capítulo 1, versículo 28 nos muestra claramente esta dinámica entre Dios y Adán. Dice allí Génesis 1:28, y los bendijo Dios, Adán y Eva, y les dijo. Ese les dijo, ¿con quién está hablando Dios? Con Adán y con Eva, está interaccionando con ellos. Ahí tiene usted la dinámica de comunión, de intimidad con la presencia del Señor. Usted avanza hasta el siguiente versículo, versículo 29 del capítulo 1 de Génesis. Y dijo Dios, os he dado toda planta que da semilla y será para comerlas, dice. Está hablando con ellos. Ahí está la dinámica de comunión con la presencia del Señor. Dios está hablando con Adán y Eva. Y eso era algo normal para ellos. Entonces, esta comunión con la presencia del Señor, en base a esta giraba la vida de Adán y Eva, giraban todos sus pensamientos, su sentir y su accionar, pero también giraba en torno a su comunión con la palabra del Señor. Dios les hablaba para decirles cómo debían vivir, y ellos oían esa palabra y ese mandato y lo obedecían. Así de simple. Algunos quieren encontrar una forma de vida en el jardín del Edén, entre Adán y Eva y Dios, más compleja, más complicada, súper espiritualizada. Miren, era de lo más sencillo. Dios todos los días se encontraba con Adán y Eva, conversaba con ellos, les daba directrices de cómo deberían vivir. Ellos oían esa palabra del Señor y no tenían ningún problema con obedecerla. Ese era su sistema de vida, y su mente estaba llena no solo de presencia de Dios, sino de palabra de Dios. Dios creó al hombre perfecto en este sentido. Pero esa perfección fue atacada inmediatamente. Aparece Satanás en el panorama de la vida de Adán y Eva y de la creación de Dios y estropea esa perfección. Ahora, ¿cómo lo hizo Satanás? La siguiente, por favor. ¿Cómo lo hizo? Produciendo un cortocircuito. Escuche. Lo que hizo Satanás fue producir un cortocircuito en la comunión que Adán y Eva tenían con Dios. Ahí fue dirigido el ataque. Lo hizo, si usted se da cuenta, lo hizo a nivel de sus mentes. No lo hizo a nivel de su cuerpo, lo hizo a nivel de sus mentes.
¿Qué utilizó? Miren, escuchen con atención. Esto es clave, mis hermanos, comprenderlo para entender nuestros propios temores. Lo que hizo Satanás, cómo desbarató esa comunión, introduciendo una mentira en la mente de Adán y Eva. Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Y por qué le dice eso a la serpiente? Porque estaban hablando acerca de lo que Dios había dicho, que deberían comer y que no deberían comer, y Satanás está cuestionando eso. Entonces él arriba con esta mentira, ahí lanza la saeta de la mentira y la clava en lo profundo de las mentes de Adán y Eva, ¿no? No, no moriréis, les dice. Si usted compara, y esto por un ejercicio de observación rápido nada más para ver si era cierto lo que estaba diciendo Satanás, si era o no era una mentira, para corroborarlo nada más, usted retrocede un capítulo, capítulo 2, versículo 16, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Dios le está autorizando que puede comer de todos los árboles que estaban en el huerto, pero, verso 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, le prohíbe uno, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. ¿Por qué puso Dios un árbol y les prohibió? Porque Dios tenía que probar su obediencia para con él, no quería que eso sea automático ni forzado. Amamos a Dios porque decidimos amarle. Seguimos a Cristo porque tomamos la decisión de seguirle como Señor y Salvador. Tomamos la decisión de entregarle nuestras vidas. Tomamos la decisión de obedecerle porque nos nace hacerlo, porque lo hacemos por amor. No hemos sido forzados a esto. Dios nunca forzó al hombre y a la mujer para que lo amaran, lo siguieran o lo obedecieran. Pero tenía que probar eso. Y por eso deje ese árbol ahí. Verso 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Sigue en el proceso de creación. Pero el verso 17, el capítulo 2, está claramente estipulado cuando le dice que no deben comer de este árbol porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces Dios dijo, van a morir si desobedecen. La serpiente aparece, Génesis 3, versículo 4, lanza la mentira. Ahí podemos corroborar, fue mentira. Fue una flagrante mentira, no moriréis. Y esa mentira la seguimos creyendo hasta el día de hoy. Hasta ahora, en todo nuestro sistema de vida, usted analiza su sistema de vida, ¿no? Siempre aceptamos esa mentira traída por Satanás sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón. No, no va a pasar nada, haz esto nomás, ¿no? Y ya analizamos esos sentimientos, ¿no? Esas voces medias raras. Haz lo que tu corazón te diga que hagas. Esa es la mentira. Esa es la mentira. No, no escuches a los demás, es tu felicidad. Esa es la mentira. Pero estás violando mandatos claros de parte del Señor en la palabra. No se puede pasar por alto lo que Dios ha estipulado para el bien de nosotros. Entonces, es clásica esta manera de obrar de parte del enemigo, siempre estropeando ya no la perfección de nuestras mentes, porque esa mente perfecta fue estropeada en el jardín del Edén. Y todos nacimos con esa mente ya estropeada, tendiente hacia el mal, la rebeldía, el pecado y toda la maldad que hay en nuestro interior. Pero Satanás sigue trabajando en base a esas mentiras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Esa mentira, hermanos, quebró su comunión con la presencia del Señor. Quebró su comunión con la palabra de Dios. Y esto, como ustedes ven ahí en el esquema, eso generó miedo, una emoción que nunca habían tenido Adán y Eva hasta ese momento. Entonces, cuando Dios llama al hombre después que pecaron, miren cuál es la respuesta de Adán en Génesis capítulo 3, versículo 10. Dice Adán a Dios, le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. La primera emoción que la Biblia registra después del pecado es el miedo. El versículo 10 que estamos haciendo referencia, claro, Adán dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El miedo lo hizo actuar de una manera determinada, lo hizo que se escondiera ¿de quién? De Dios. Miren, hermanos, el miedo no fue colocado por Dios en el alma del ser humano. Por eso estoy haciendo el Génesis, ¿no? Él fue creado perfecto, ya vimos en los versículos anteriores, su mente perfecta, su alma perfecta, todo su ser perfecto, comunión perfecta con el Padre, comunión perfecta con su palabra.
pero de pronto aparece Satanás, lanza esta mentira directamente a su mente, ocurre el cortocircuito, estropea la comunión con la presencia del Señor, estropea la comunión con la palabra del Señor. Entonces la conclusión es esa, ¿no? El miedo nace, pero no fue colocado por Dios en el alma del hombre, sino que fue el resultado del pecado del hombre. Miren, el miedo es definido de la siguiente manera, la siguiente, por favor. Emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o imaginario, presente o futuro. En sentido general, así es definido el miedo, como una emoción intensa, ¿no?, que se percibe en nuestras almas, provocada por la percepción de un peligro. Ese peligro puede ser real o puede ser imaginario. Algunas personas tienen diversos tipos de miedo, ¿no? Hay arañas, y tú miras, no hay arañas. Se tiene una aracnofobia terrible, ¿no? Por todo lado hay arañas, ¿no? Es un miedo. Los diminutos ratones, no hablo de ratas, ¿no? Hablo de ratoncitos, encima de la mesa, ¿no? O encima del refrigerador, ya está trepado, ¿no? Que alguien mate a este roedor, ¿no? Miedos, ¿no? Sube usted a un ascensor, no puede aguantar ni 2 segundos, ese encierro, ¿no? No puedo aguantar las alturas, me dan miedo, etcétera, etcétera. Tenemos una serie de emociones, percepciones intensas, desagradables, que provocan esa percepción de peligro, real o imaginario, presente o futuro. Y si nos pasa algo, y mañana, si todos nos morimos el próximo mes, presentes o futuros. Adán, mire, leyendo estos textos de Génesis, Adán tuvo exactamente esa sensación. Dice las escrituras que al oír a Dios llamarle en el huerto, apenas oye la voz de Dios, y ese miedo que nunca había sentido, que de pronto toma todo su ser, toma todos sus sentidos y lo nubla, lo impulsa a ocultarse de Dios. Automáticamente lo impulsa a ocultarse de Dios. Adán, ¿qué pasó si tú nunca te ocultabas de Dios? El pecado, miren, el pecado ejecutado dañó tanto su alma, dañó tanto sus emociones. Entonces, en su cerebro, Adán percibió un peligro ante el cual reaccionó inmediatamente y se ocultó. Su cerebro percibió un peligro. Pero fíjate, ¿por qué lo interpretó como peligro? Su mente dañada por el pecado percibió la voz de Dios, percibió la presencia de Dios, la conocía Adán, pero la percibió de manera diferente, como un peligro. Su mente ya dañada por el pecado percibe erradamente a Dios como un peligro. Esto es terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. Y si el hombre se coloca al lado de este Dios 3 veces santo, evidentemente la pecaminosidad del hombre o la mujer va a resaltar claramente, va a ser evidente frente a un Dios santo. ¿Cómo esperas que nos veamos nosotros? Se nota nuestra pecaminosidad. Por eso es que Adán y todos los seres humanos, por supuesto hasta el día de hoy, prefieren ocultarse de Dios para que su vida de pecado no sea confrontada con un Dios santo. ¿Y por qué no quiere esto? Porque el hombre o la mujer no desea eso, porque se halla cómodo en su vida de pecado. No quiere ser movido de su vida de pecado. Por eso se anda ocultando al Señor. De hecho, que a varios de ustedes ya les pasó eso, ¿no? Apenas cometieron pecado, se ocultan, se desconectan de la iglesia, se desaparecen, etcétera, etcétera. Es la misma experiencia de Adán. En todo caso, mis hermanos, permítanme formular, de acuerdo a todo lo que acabamos de ver, permítanme formular una definición del miedo mucho más cercana a lo que dicen las Escrituras. Y esta sería mi definición particularmente, ¿no? El miedo es la emoción resultante en el alma y en la mente de una persona que se ha permitido que una o más mentiras hagan nido en su mente, quebrando así su comunión con Dios y su palabra. Repito una vez más. El miedo es la emoción resultante en el alma y mente de una persona que se ha permitido que una o más mentiras hagan nido en su mente, quebrando así su comunión con Dios y con la palabra del Señor. Esto vendría a ser el miedo desde una adecuada perspectiva bíblica. Esto es sumamente importante, mis hermanos,
para manejar nuestros miedos. Le pongo un ejemplo para que vea lo delicado que es esto, hermanos queridos, con todo esto que estamos pasando. Entonces, planteo, por ejemplo, la siguiente, por favor. Planteo este ejemplo de la siguiente manera. Esta es la mentira que llega a nuestra mente. La COVID-19 es más poderosa que Dios. Esa mentira, hermanos, esa mentira ocasiona un cortocircuito en nuestras mentes, en nuestra comunión con Dios. Es decir, quiebra la comunión con la persona de Dios, haciéndonos perder de vista la presencia de nuestro Padre fiel, como cantamos hace unos minutos atrás, en el momento de la enfermedad, en el momento de la angustia. ¿Dónde está tu Dios? Empieza a decirte la mente trastocada, ¿no? ¿Por qué ha permitido que te alcance la enfermedad? ¿Por qué te hace sufrir así? ¿Por qué hace sufrir a tu familia? ¿Dónde está que no te sana? Entonces el miedo se apodera de nuestras almas. ¿Por qué? Porque ha quedado quebrada la comunión con la persona de Dios. Y ya no vemos a Dios igual. Igual que Adán, ¿no? Por eso ya no lo percibió a Dios como su Padre fiel, sino como un peligro. Aquellos que han pecado y se ocultan y luego vuelven a aparecer, no les gusta, por lo menos pastoralmente cuando hablamos, no les gusta que hagamos referencia al pecado que han cometido. Ay, ya pastor, ya pasó, ya vamos para adelante nada más. No, es que no puedes ir adelante si primero no te arrepientes, no verificas si te has arrepentido. Y para eso tienes que verificar hasta dónde tu pecado ha embargado todo tu ser. No, pero eso ya pasó, ya le pasó. No quieren hablar y se ocultan. Pero si se siguen ocultando, nunca van a restaurar la comunión quebrada con la persona de Dios, porque el miedo se apodera de nuestras almas. Ahora, pero también esta mentira que estamos analizando quiebra la comunión con su bendita palabra. Nublados nuestros sentidos, mis hermanos, por esta mentira, la COVID-19 es más poderosa que Dios. Mira cómo se están matando a las personas. ¿Dios acaso puede detener eso? Es más poderosa que Dios. Nublados nuestros sentidos espirituales, nos hace perder de vista las promesas de Dios. Las promesas de Dios. A través del miedo empieza a cuestionarlas en nuestra mente. Por ejemplo, ¿no dijo que estaría contigo todos los días hasta el fin? ¿Dónde está, pues? No es cierto, dice. ¿No dijo él que su vara y su callado te infundirían aliento? Entonces, ¿por qué estás tan desalentado y deprimido y tendido en tu cama con la fiebre volando? No es verdad. No es cierto lo que te prometió. Te mintió. ¿Se da cuenta cómo puede viajar eso en nuestra mente cuando perdemos la comunión con la persona de Dios y con su bendita palabra, sobre todo con sus promesas? Y solo le estoy poniendo un ejemplo rápido así al azar, porque esto está hoy mucho golpeando nuestras mentes y no creo que muchos lo estén manejando correctamente. Escuche, mi hermano, mi hermana, escuche. Tenga cuidado con creer esas mentiras. Tenga cuidado con dejar que hagan nido en su mente y empiecen a quebrar toda su comunión con la presencia del Señor y con la palabra del Señor. Pero no quiero dejar simplemente en el génesis del miedo, ya usted sabe dónde empezó y por qué tenemos miedo, de qué ha sido resultado ese miedo, pero también que tenemos que cuidar que no nos arrastre. Hay miedos, mis hermanos, que nos enseñan a manejar nuestros propios miedos. Y quiero pasar a este punto ahora, después de entender cómo opera el miedo, dónde tuvo su inicio y cómo opera hasta el día de hoy en nuestras mentes y corazones, pero quiero llevarlos a un ejemplo bíblico y que nos enseñe cómo manejó sus miedos para que nos aleccione a nosotros principios que nos sean útiles en estos días, en estas semanas, en estos meses, para manejar nuestros propios temores. Todos hemos experimentado, yo decía al inicio, el miedo alguna vez o muchas veces. Quizás hoy mismo lo estamos sintiendo, lo estamos percibiendo. ¿A qué le tememos? Preguntaría yo. ¿Qué piensa usted cuando se despierta abruptamente en la madrugada y con sentimientos de zozobra, de angustia, que hace que su corazón se acelere, usted respire más rápido y se tiene que levantar y caminar un poco, tomar un poco de agua para tratar de calmarse? ¿Qué viene a su mente? ¿Qué pensamiento le está dando vueltas a usted últimamente con todo lo que está pasando? La preciosa historia de Job nos muestra los miedos del ser humano en su real dimensión.
y cómo manejarlos. Este hombre, como usted sabe de la antigüedad, era un verdadero magnate, si cabe la expresión de su tiempo. Porque fíjese, abriendo nada más el capítulo 1 de Job, versículo 3, Job 1:3, leemos que lo describe de la siguiente manera, ¿no? Mire todo lo que tenía. Su hacienda era de 7,000 ovejas, dice. 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos de Oriente, dice la Escritura. Como magnate en su época. Estaba bien posesionado. Su familia vivía cómodamente, respaldados por ese valiosísimo patrimonio, ¿no? ¿Quién no? Es evidente que Job era un hombre sabio y consagrado al Señor, que había conseguido cada una de sus riquezas con integridad, con esfuerzo, con dedicación, pero tenía sus propios temores. Si usted recuerda, cada cierto tiempo, muy temprano, ofrecía sacrificios al Señor y decía, por mis hijos, como para cubrir, ¿no? Que la gracia del Señor los cubra. Tenía un temor por sus hijos. En el fondo tenía ciertos temores, ¿no? Como cualquier padre de familia, ¿no? Espero que a mis hijos les vaya bien. Usted ora en este tiempo por sus hijos, cuando salen fuera, que el Señor los guarde. Hay ciertos temores en el corazón. Sin embargo, pronto los mayores miedos en el corazón de Job se iban a hacer realidad en su propia vida. Satanás, el ángel de maldad, discurre delante de Dios, se presenta delante de Dios y sugiere delante de Dios que Job debería ser probado en su integridad. Y cómo plantea él que deba ser confrontado con su integridad a través de los miedos. Curiosamente, esto es interesante en la historia de Job. Lo que plantea Satanás es que Job sea confrontado con miedos fundamentales que todos los seres humanos pasamos en la vida. ¿Cuáles miedos? Dos miedos básicamente. El primer temor o miedo a la pérdida del orden, el progreso material y los seres queridos. Repito, la pérdida del orden, el orden normal que tenemos de vida, el progreso material que podemos haber obtenido y nuestros seres queridos. Lo que hace Satanás es inferir, él infiere delante de Dios que la integridad de Job es solo producto de que Dios tiene un buen resguardo sobre la vida de él y en resguardo los bienes materiales del patriarca. ¿En qué términos se lo dice esto a Dios? Léalo ahí en Job capítulo 1, versículos 10 y 11, le dice Satanás al Señor: ¿no has hecho tú una valla alrededor de él y de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? O sea, ¿no lo has protegido? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones has aumentado en la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Este es un descarado, se dará cuenta, ¿no? Es la naturaleza de Satanás, no solamente es el padre de mentira, ¿no? Entonces, lo que está planteando aquí es, bueno, a ver, tócalo, ¿no? Hazle quebrar todo el orden de su vida. Hazle quebrar todo lo que posee materialmente, ¿no? Incluso que sus familiares, sus hijos desaparezcan. A ver, vas a ver si no va a maldecirte en tu misma cara. Ese es el planteamiento de Satanás, ¿no? Cualquier persona puede hallar seguridad en cualquiera de estos órdenes, ¿no? Tengo un sistema de vida, me siento cómodo, me siento tranquilo, tengo ciertas posesiones, he logrado mi casa propia, ya no tengo angustia de esto, todas mis cosas las he logrado bien, estoy bien posesionado, progreso material, tengo una buena procesión, escalando en mi profesión, eso me da seguridad y tranquilidad. Todos mis seres queridos, todos están bien, ninguno se enfermó con el COVID. Hay cierta sensación de seguridad. ¿Qué pasa si todo eso quiebra de la noche a la mañana? Este es el planteamiento de Satanás delante de Dios para con Job. A ver, pruébalo ahí. Pero eso genera miedos. Las pérdidas de cualquiera de estas cosas generan miedos en el corazón del ser humano. Usted se queda de la noche a la mañana sin casa, de hecho que va a haber un miedo profundo. Le pasa algo a todos sus familiares, va a crear un miedo profundo. Ahí dice que se va a quebrar Job, dice Satanás. Ahí se va a quebrar. Pero él estaba infiriendo, porque él no puede ver nuestros pensamientos. No ve el interior de ninguna persona. Solo Dios. El segundo temor es la pérdida de salud y la integridad física.
Acá se te va a terminar de caer por el suelo y va a blasfemar contra ti, te va a insultar y te va a decir una serie de cosas, le está diciendo Satanás a Dios. La pérdida de la salud y la integridad física. Capítulo 2 de Job, versículo 4 y 5. Satanás respondiendo al Señor. Miren lo que le dice al Señor. Piel por piel, le dice a Dios. Si todo lo que el hombre tiene dará por su vida, sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, verás si no te maldice en tu misma cara. Cuando todo va bien en nuestras vidas, obviamente, gloria a Dios y estamos muy bien, Dios te amo con todo mi ser, pero que toque nuestro cuerpo, caiga nuestro ser y Dios no responda ninguna oración por sanidad y yo siga deteriorándome, la enfermedad sigue avanzando y yo sigo orando para ser sano y ninguna de esas oraciones son respondidas, ¿qué reacción hay en su mente, en su alma y en su corazón? En un día, mis hermanos, escuchen, en un día, de forma sorpresiva, como suelen ocurrir las cosas que más nos atemorizan, ¿no? Job vio desaparecer literalmente todas sus riquezas bajo la mano de delincuentes y las fuerzas de la naturaleza. Todo se vino abajo. Ni sus amados hijos se salvaron de este día siniestro. Y esto que él cada día o cada cierto tiempo clamaba a Dios por sus hijos, ofrecía sacrificios y le pedía a Dios cobertura sobre ellos y que de un momento a otro todos los hijos murieran. Imagínense el cortocircuito que podría causar a la mente de cualquier hombre. Todos ellos murieron. Al día siguiente de la catástrofe material y personal, Job fue atacado por una sarna maligna de procedencia desconocida que cubrió todo su cuerpo. Es como decir ahora, ¿no? Bueno, todos tus familiares te quedas sin hogar, te echaron del trabajo y encima, bueno, todos los años que he laborado, todo mi CTS, todo está ahí, te robaron todo, te saquearon digitalmente tus cuentas de banco, te quedaste sin nada, absolutamente sin nada. Y encima, cuando te enteras de esto, al día siguiente te entregan los resultados de tu prueba COVID positivo. Tus pulmones 50, 60% afectados. Urgentemente tienes que hospitalizarte y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Después de la sorpresa y obviamente de la estupefacción que sufrió Job, es seguro que un pavoroso temor, no es difícil imaginar esto, hermanos, es seguro que un pavoroso temor, un pavoroso miedo se fue apoderando de cada célula nerviosa de su atormentada mente y de su atormentado cuerpo de Job. Es casi seguro, hermanos. Miles de preguntas sin respuestas bullían por su mente, como suele ocurrir. Y hasta su propia esposa, desesperada por lo dramático de las circunstancias, mirando a su esposo en esas condiciones y viendo todo lo que había ocurrido, ¿no? Todos sus hijos fallecidos, no reparó la esposa en clavarle estocada final a la moral en la mente de Job, ¿no? Mira lo que dice ahí Job capítulo 2, versículo 9. Le dice a su esposo, aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Podrán haber palabras más terribles, hermanos? Cuando un hombre espera, cuando un hombre se ha quebrado, cuando un hombre ha perdido un montón de cosas, espera como mínimo que su esposa sea su sostenimiento. Si aún puede perder de vista a Dios, pero ahí está mi esposa, en ella me sostendré. Pero si aparece tu esposa y dice, mira, maldice a Dios y muérete de una vez, ¿qué te queda? Como decimos nosotros criollamente, te dejan sin piso. Dime, si ya estabas sumido en el temor y esperabas encontrar la mano, el hombro de tu esposa para apoyarse, pero ella lo retira y te dice, muérete, ¿a dónde se va ese hombre? Se va al vacío. ¿Aún conservas tu integridad? ¿Qué tal pregunta, digo yo? Este hombre, no, hermanos, por favor, comprendamos esto. Este hombre, Job, no está filosofando acerca del dolor y el miedo. Job no estaba escribiendo un libro acerca de reflexionando sobre el dolor que ha conocido, ha conversado con las personas. No, el drama lo está viviendo él en carne propia. Y lo está viviendo a un nivel verdaderamente cataclísmico. Su vida está deshecha, hermano. Su salud está perdida, quebrada. Su familia no está más, está totalmente desarmada su familia. Todo aquello que tenía valor está simplemente destruido y sin remedio. Esa es la percepción que tiene Job.
Era tal la profundidad de su drama, hermanos, que cuando sus amigos, de acuerdo, esos 3 amigos que llegan para consolarle, cuando llegan no esperaban verlo en esa condición a Job, que él siempre fue un hombre íntegro, que dominaba todo, estaba en control de todo, pero encuentran un hombre totalmente derrumbado, quebrado. Y está la profundidad del drama que ellos ven en Job, que se quedan, dice la Escritura, 7 días en silencio, atónicos, sin ninguna palabra que salió de sus labios. Job capítulo 2, versículo 13 nos muestra ese cuadro, ¿no? Entonces se sentaron, dice, en el suelo con él por 7 días y 7 noches sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Y hay algo más que los amigos no lograban ver. Veían quizás el dolor porque él podía tener quejas, veían su cuerpo totalmente llagado, lo podían observar, pero lo que ellos no podían ver es hasta dónde el miedo había calado en lo profundo del alma y la mente de Job. No podían ver eso. No podían ver todo lo que se estaba desatando en su mente producto del miedo. Nadie puede ver eso en nuestro interior, mis hermanos. Usted puede hacerse el fuerte, mostrar a su casa que todo está bajo el control, pero usted está dentro sufriendo porque el miedo lo está carcomiendo, le está carcomiendo el alma por completo, porque no sabe cómo manejar ese miedo. De seguro que a nadie que esté en su sano juicio, mis hermanos, ni siquiera pensaría en la posibilidad de tener que pasar por estas circunstancias semejantes. Job jamás pensó que le iba a tocar de esta manera de vivirlo, igual como nos pasa hoy en día. Nadie, hermanos, en su sano juicio hubiera pensado que sufriría el embate de COVID-19, y menos ver fallecer a seres amados junto a uno. A amigos cercanos, menos. Pero lo que quedó claro, hermanos, es que la teoría satánica de la blasfemia por parte de Job ante pérdida abrupta nunca se consumó. Nunca se dio. De la boca de Job nunca salió algo contra Dios. El dolor y los miedos de Job no lo desintegraron. Anote esto bien y con letras gigantes, hermanos. El dolor y los miedos de Job no lo desintegraron hasta el punto de perder su integridad y su confianza en el Señor. No pudieron derribar eso. No le pudo robar eso. Y estamos hablando, como decía, una experiencia cataclísmica, una experiencia abrumadora, una experiencia que podría derribarnos a cualquiera de nosotros, probablemente como hombres. ¿Por qué la pérdida de lo material no lo mató de miedo? Necesitamos revisar esto, mis hermanos, para que nos ayude a nosotros mismos y descubrir los principios. Si Job pudo hacerlo, entonces podemos también nosotros hacerlo. Si Job pudo manejar de esta manera sus miedos, nosotros también podemos hacerlo. ¿Por qué la pérdida de lo material no lo mató de miedo a Job? Simplemente, hermanos, porque Job sabía que lo material nunca es lo esencial en la vida del hombre. Vuelvo a repetir. Job descubrió mucho antes que le llegara esto. La semana pasada estábamos hablando de reeducar la mente. El jueves estábamos hablando a través del Salmo 119, la estrofa 19, el salmista fue preparando su mente antes que llegara el momento de la angustia, antes que llegara el temor. Si usted ha desperdiciado todos los años antes de esta pandemia, y digo desperdiciando con entrar y salir de la iglesia y nunca tomar en serio la palabra del Señor, llegó la pandemia, usted no llegó preparado. Pero los pocos que empezaron a trabajar sobre su mente y empezaron a prepararse, esta pandemia los ha golpeado, les ha hecho sentir miedo, sí, pero ese miedo no los ha derrotado por completo, porque ya venían preparándose en su mente y en su corazón. Simplemente Job sabía que lo material nunca es lo esencial en la vida del hombre. Y miren de qué forma lo expresó en el capítulo 1 de Job, versículo 21. Job dijo lo siguiente: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esto hay que escribirlo con letras, no sé, gigantes ahí encima de nuestras cabeceras, no sé. Es importante, las cosas materiales tienen su importancia, pero no son esenciales.
porque desnudos vinimos y desnudos nos vamos. Y así como el Señor dio, en cualquier momento Él puede tomarlo, porque todas las posesiones que nosotros las titulamos como nuestras son de Él en realidad. ¿Qué nos queda a nosotros? Seguir bendiciéndolo. Qué gran lección de Job, ¿verdad? Ahora entendemos mejor por qué cuando se quedó sin nada de lo material, no se desgarró la vestidura y dijo, oh, es que todos los años que me ha tomado conseguir todo esto, mi cuenta bancaria y mi casa y todo quemado, todo derribado. No, no se desquició, no lo mató, sintió un poco de miedo, sí, de temor natural, pero no lo mató. Todo era temporal y no esencial para Job. Escuche, todo era temporal y no esencial para Job. La pregunta es, ¿lo es para nosotros? ¿Lo es para ti? ¿Lo es para mí en estos tiempos? Job sabía que las riquezas del corazón son las únicas que un ser humano se puede atesorar para que vayan con nosotros aún después de la muerte. Todo lo demás siempre va a ser pasajero y todo lo demás tiene un valor secundario, mis hermanos. Todo, absolutamente todo. Por eso la pérdida material no lo mató de miedo, Job. ¿Por qué la pérdida de la salud tampoco lo hizo morir de miedo, Job? Porque reconocía, mis hermanos, el significado de la providencia de Dios. Job hace mucho había reconocido la providencia de Dios en su propia vida y bajo cualquier circunstancia. Por eso él pudo decir, en Job capítulo 2, versículo 10, en su segunda parte de este versículo, él hizo una pregunta interesante y dijo, ¿aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? ¿Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? Obviamente Job no estaba diciendo que Dios es la raíz y es el que trae los males a nosotros, no, sino que el mal siempre está presente, el que Dios lo utilice para beneficio de nosotros y permita que lleguen algunas veces a nuestras vidas, es por un propósito de Dios. Eso es lo que esa es la gran lección que aprendió Job. Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. Todas las instancias de nuestra vida, mis hermanos, las buenas, las malas, las luminosas, las oscuras, las que trajeron sonrisas a nuestra vida, las que trajeron lágrimas a nuestro ser, son todas ellas, son instrumentos para que el Señor se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Dios sigue trabajando sobre nuestras vidas. Pero quisiera ser claro en esto, mis hermanos, y es que con una fe absoluta, en la providencia de Dios y en la presencia de Dios, no basta para que los miedos se disipen. Miren, hermano, estoy diciendo algo que nos puede ser útil para el manejo de nuestros propios miedos. Estamos hablando que Job creía firmemente en la providencia de Dios y él se aferró a la presencia del Señor, pero esas dos cosas no bastan para que los miedos se disipen. No es suficiente. ¿Por qué no? Es importante, mis hermanos, que podamos estar al tanto, es decir, que podamos comprender del propósito particular de Dios para nuestras vidas en ciertas circunstancias. Todo esto que está ocurriendo a nuestro alrededor y que genera los miedos, como les decía, ¿cuál es el propósito particular de Dios para su vida, para mi vida, para la vida de cada uno de los que están conectados con nosotros en esta mañana? ¿Cuál es el propósito? Yo puedo tener una fe absoluta en el Señor. Yo puedo creer en la providencia de Dios, ¿no? Para sostenerme, alimentos, medicinas, en el momento de la angustia, que pueda abrir la posibilidad de un buen hospital, una buena clínica para atenderme. Yo puedo saber que la presencia del Señor está acá, porque Él dijo que todos los días estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Yo puedo creer todo eso, pero todo eso no es suficiente para disipar miedos, mis hermanos, si yo no comprendo el propósito particular que Dios está trabajando con todo esto en mi vida. Y con esto quiero invitarte a que descubras qué está haciendo Dios contigo, cuál es el propósito de Dios para contigo. Cuando este sacerdote, Wick, le decía que estuvo entre los rehenes del MRTA en la embajada japonesa, él decide quedarse como rehén. Él tuvo miedo de poner en riesgo su vida de una manera tonta y sin razón. En este libro que él escribió, él manifestó lo siguiente, escuche, él dijo, me atormentaba no solo el miedo de morir, dijo,
sino también el miedo de equivocarme, el miedo de morir tontamente. El miedo de morir tontamente, morir por morir. ¿Qué es lo que estaba diciendo este hombre? Que él estaba tratando de entender cuál era el propósito de todo lo que estaba ocurriendo. Si alguien debe morir, debe entender cuál es el propósito. Yo el día jueves dije algo que espero que la mayoría lo haya tomado y lo haya guardado en su corazón. Y lo dije ya el domingo pasado también, en cierta manera. Y mencioné que la COVID no mata a los creyentes. Porque si decimos que la COVID mata a los creyentes, estaríamos admitiendo que es más poderosa que Dios. Lo que dije fue que otra cosa es diferente, es que es el tiempo de Dios y que Dios use estas circunstancias para que pueda partir a su presencia. Es otra perspectiva desde la cual necesitamos considerar y ver toda esta situación. Cuando yo lo veo desde la óptica de Dios, entonces estoy entendiendo que hay propósitos en particular. Dios está trabajando en mí y aún a pesar que me alcancen estas situaciones, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios? A veces Dios nos puede llevar hasta un hospital o a una clínica, no por nuestro mal. Él utiliza el mal para que entremos en su lugar porque es muy probable que las personas que están a mi costado necesiten escuchar el Evangelio. Y por eso nos lleva para ese propósito. Pero a veces no lo vemos así. Porque estamos pensando en nuestro mal. Nos centramos en nosotros. Pero no estamos viendo el propósito particular de Dios para nuestras propias vidas. El pánico, mis hermanos, la siguiente, por favor. Espero que le ayude estos pensamientos finales. El pánico surge en la conciencia cuando prima el desconcierto, la vacilación, la falta de significado, la inseguridad de no saber que le pertenecemos al Señor, ¿no? Y estamos en las manos de nuestro buen Dios, quien ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará. En nuestro corazón tiene que haber esa certeza y eso nos da seguridad. Entonces, desde esa seguridad, hermanos, podemos ver la dimensión del miedo. El miedo puede estar clavado en el alma, puede estar clavado en nuestra mente, pero cuando yo tengo esta certeza de seguridad, de pertenencia del Señor Jesucristo y que estoy en las manos de un Dios mucho más poderoso que la pandemia, que el virus, que los miedos, y que Él ha prometido encima que no nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar, que todos los días de nuestra vida va a estar con nosotros, entonces yo puedo mirar al miedo como lo miró David a Goliat, en la dimensión correcta. Lo puedo mirar en la dimensión correcta y puedo enfrentarme incluso a él como David y vencer como David. Cuando hay claridad de propósito, mis hermanos, la siguiente, por favor. Cuando hay claridad de propósito y seguridad de redención en Cristo al haber respondido en fe a su llamado, entonces el miedo se disipa. En su lugar, una columna de fortaleza y seguridad se impone en el corazón, sin importar cuáles sean las circunstancias y cuánto nos tiemble el cuerpo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque cuando hay claridad de propósito y seguridad de redención en Cristo, sobre todo, seguridad de redención. Si ya Cristo pagó por mí, ya yo he sido redimido, le pertenezco a Él. Al final, así Dios permita que a través de este virus sea alcanzado y sea llevado a su presencia, pero la seguridad de pertenencia en Él, la seguridad de ya haber sido redimido, entonces hace que yo no sea arrastrado por el miedo, sino que más bien, como digo acá, es como una columna de fortaleza y seguridad sobre mi corazón. A pesar que todo mi ser pueda estar temblando por causa del miedo, pero como a Job no me mata de miedo. Porque sé a quién le pertenezco, porque sé quién es mi Dios, porque sé lo que está haciendo conmigo, porque sé por qué está permitiendo todo esto. La comprensión y el entendimiento de todo esto, la claridad de propósito me ayuda mucho a ver la dimensión de mi temor en el interior de mi alma. No habrá llegado quizás, mis queridos hermanos, el momento de poner nuestros miedos en el lugar que les corresponde, verlos en la dimensión que tienen y empezar a vivir una vida
de seguridad en las manos del Señor. Yo creo que este tiempo que vivimos, mis hermanos, es un tiempo muy marcado acerca de cómo debemos vivir de esta manera, enfrentando nuestros miedos. Si lees con detenimiento los evangelios, vas a ver que el mejor antídoto para el miedo es reconocer que solo Jesucristo puede darnos esa seguridad. Nadie puede darnos esa seguridad, que no se puede encontrar en ninguna otra parte ni en ninguna otra persona. Solamente Cristo nos puede dar esa seguridad. Eso es lo que encontró Job. Si queremos hacer un recuento de personajes bíblicos, Job descubrió esto, pero también hace 2000 años atrás, Pedro, el apóstol de Jesucristo, también lo entendió cuando Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. ¿Se imaginas a Pedro? Estaba en su empresa cuando el Señor lo llama. Y su mente, así es la mente de todo hombre, ¿no? Me está llamando, me está diciendo que deje todo mi trabajo de toda una vida, con esto sostengo a mi familia, y con esto sostengo, y no solo tengo a mi familia, tengo a mi suegra incluso viviendo con nosotros, entonces es doble presupuesto, entonces ¿de dónde va a salir para todo esto? La mente del hombre es así. Hay un temor, no puedo dejar esto, acá está mi seguridad. Pero Jesús, que conoce el interior, le dice, pero no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ven, sigue. Este es el miedo que se disipó en el corazón del leproso, ¿te acuerdas? Lucas capítulo 5, versículo 13, cuando Jesús tocándole, él vino y le dijo, si quieres limpiarme, Señor, límpiame. Él se corrió el riesgo de acercarse a Jesús porque podía haberlo corrido a pedradas o la gente lo pudo haber matado a pedradas por el simple hecho de acercarse. Se corrió el riesgo. Pero dice Lucas capítulo 5, versículo 13, ese leproso estaba con miedo delante del Señor. Jesús le tocó con la mano, lo toca y le dice, quiero. Queda limpio, le dice. Al momento se le quitó la lepra al enfermo. Y no solo se le quitó la lepra, se le quitó todo el miedo. ¿Te das cuenta cómo la presencia del Señor, la convicción de fe por encima de nuestros temores, este leproso otra vez, por encima de los miedos, temores, se corría el riesgo que lo mataran a pedradas, pero se acercó con todo ese miedo y ¿qué es lo que encontró? La sanidad que requería. La sanidad que requería. Ese fue el miedo que vencieron los amigos del paralítico. ¿Recuerdas a los amigos del paralítico? En la mañana estábamos escuchando una historia por la radio con mi esposa de estos amigos que se vieron en el cautivo. Estos sí eran amigos, realmente eran grandes amigos, ¿no? Pero había un temor en ellos de no culminar, el que estaba en la camina, el paralítico, el miedo de que no fuera sanado, de que no alcanzaron a Jesús, encima nadie los dejaba pasar, porque pregúntate, ¿por qué subieron por el techo? ¿Por qué levantaron el techo? ¿Por qué llegaron hasta ahí? Porque no los dejaban pasar, a pesar que veían así del ser humano. Oye, mira, acá tenemos un paralítico, por favor, para que lo sabe el Señor. No, pastillas. Y tuvieron que pensar la manera y el techo. Grandes amigos, se jugaron todo, pero todos ellos, los amigos y el paralítico, tenían sus propios temores, ¿no? Se atrevieron a romper ese techo y bajar a su amigo para que Jesús los sanara, con los temores respectivos. Y así lo hizo Jesús. Lucas capítulo 5, versículo 25, encontramos la culminación de esta bella historia. Dice, al momento el paralítico se levantó delante de todos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa alabando al Señor. Y todo ese accionar descrito en el versículo 25, el paralítico levantándose, imagínate, tomando su camilla y se va alabando al Señor, dime, no te muestra claramente, no hay ninguna presencia de miedo, pero si retrocedes, como se hace en las máquinas de las películas, retrocedes hasta cuando estaban afuera con los amigos, te vas a descubrir que los 4 amigos, los 3 amigos y el paralítico estaban llenos de miedo, de no culminar con su proyecto. Pero luego ves al paralítico saliendo, alabando al Señor, cero miedo. Es el miedo que venció Mateo, ¿recuerdas? Al dejar una vida de seguridad en lo material para consagrar toda su vida en lo espiritual al obedecer el llamado de Jesús. Y esto que Jesús no usó un gran argumento para llamarlo, pasó junto a él cuando estaba cobrando en su mesa de cobrar los impuestos, pasó y le dijo, siguiente punto, no le dijo nada más. Entonces, dice Lucas capítulo 5, versículo 28, entonces Leví se levantó y dejándolo todo, siguió a Jesús. El versículo es muy sintético, hermano, pero la profundidad es tremenda, ¿no? Leví se levanta.
escucha lo que Dios le está diciendo, se levanta, mira todo el dinero que tiene ahí encima, sabe todo, sabe cómo funciona el cobro, el robo de impuestos en ese tiempo, ¿no? Pero mira su dinero, mira a Jesús, mira el dinero, mira a Jesús, deja todo a su mesa y sigue al Señor. Al inicio, obviamente, dejo todo esto, temores naturales, temores, acá está mi seguridad, con esto como, con esto vivo, ¿qué va a ser de mí? Pero el temor es rápidamente disipado. La voz del Señor es mucho más poderosa. Despeja todo temor. Así que, mi hermano, mi hermana, podemos perder el miedo, escúcheme, podemos perder el miedo cuando sabemos que Jesús vino a buscarnos y nos rescató, nos redimió de nuestra condición y concediéndonos el arrepentimiento, porque eso es una gracia de parte del Señor que nos lleva a una nueva vida. Nuestra vida dio un vuelco total. Y si ahora estamos en las manos de este Dios poderoso, el miedo puede que llegue a nuestro corazón, puede que llegue a nuestra alma, pero ya sabe, no crea las mentiras que generan el miedo. Analice un poco mejor sus miedos. ¿Por qué está generándose el miedo? Evidentemente ha entrado una mentira. Y al entrar esa mentira ha quebrado su comunión con la presencia del Señor, está empezando a quebrar su comunión con la palabra del Señor. Sea más analítica en ese sentido. Entonces va a descubrir cómo contrarrestar esas mentiras. Finalmente, hermanos, perdemos el miedo porque sea cual sean nuestras circunstancias, si hemos oído y puesto en práctica la voz de nuestro Señor, entonces vamos a ser semejantes a lo que dijo el Señor. Recuerdan en Lucas capítulo 6, versículo 48, Jesús dijo que lo compararía a un hombre que al edificar una casa cavó hondo, echó cimientos sobre la roca y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Este hombre de esta ilustración que usa Jesús dice que cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. ¿Por qué? Porque no deseaba que su casa se viniese abajo cuando la golpease la primera tormenta. En cierta forma, cuando pensó en todo esto, este hombre, se entiende, podemos inferir, tuvo cierto temor. Y si vienen los primeros vientos y me la derriban, ya hay un temor. Entonces, no voy a permitir eso. Dijo, mi casa se puede venir abajo con las tormentas. Pero no se dejó dominar por ese miedo, sino que dijo, no, no voy a creer esta mentira. Las tormentas son más fuertes que la roca. No, no voy a creer esa mentira. ¿Por qué será la mentira? Las tormentas son más fuertes que la roca. No, la roca es más fuerte que las tormentas. No, más bien, él creía que la roca era más poderosa que cualquier tormenta. Espero que usted esté creyendo lo mismo. Así que venciendo su miedo, este hombre cavó hondo, eso es trabajo, eso no te lo cae del cielo, uno tiene que trabajar para esto. Cavó hondo, echó cimiento sobre la roca, dice, y cuando vino la inundación de miedos producidos por la pandemia mundial, ese tremendo torrente de miedos dio con fuerza, dice, contra aquella casa, contra nuestras vidas, pero dice, no pudo moverla porque había sido bien construida. Espero que le quede claro esto, oro que le quede claro esto. No pudo moverla. Este torrente, hermanos, que parecería que no termina, es como los huaicos que nosotros tenemos acá con la corriente del Niño. Viene una y viene la otra y viene la otra, da con fuerza contra nuestras vidas, pero depende cómo esté construida nuestra mente, cómo esté construido nuestro corazón, cómo esté construida nuestra alma, sobre qué la estamos construyendo. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, iglesia, por favor, escuche, respire hondo y construya bien. Respire hondo y construya bien. Respire hondo y no crea las mentiras de Satanás. No crea las mentiras del mundo, no crea las mentiras de su carne. No deje que le roben su comunión con el Señor, no deje que le roben su comunión con la palabra. Respire hondo, por favor, y créale a Dios, la roca de los siglos. Créale al Señor. Porque yo soy el Señor, dice él, porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha, yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Por esa razón, dice el salmista, Salmo 34, versículo 4, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. No dice de algunos, dice de todos. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. En el día que temo, mis hermanos, en ti confío, mi Señor. En el día que temo, en ti confío, Señor. Oremos ahí, por favor.
Es cierto, Padre, en el día que tenemos, Señor, en ti debemos confiar. Pero ahora entendemos mucho mejor por qué debemos hacer esto. Gracias por hacernos recordar que lo que genera nuestros miedos, lo que da lugar a nuestros miedos, son mentiras que de una u otra manera ingresan como saetas a nuestras mentes y buscan desbaratar, incendiar, quemar, Señor, nuestra comunión contigo y con tu palabra. Quemadas o incendiadas estas comuniones, Señor, ¿qué nos queda? Te perdemos de vista, no hay dónde respaldarnos, no hay dónde descansar, no hay que creer, Señor. Entonces el miedo gana todo nuestro ser. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, por favor, a no poder aceptar estas mentiras, a saber que tú eres mucho más poderoso que todo esto, Padre, porque si hay temores, sí, pero podemos confiar en ti, porque tú eres mayor que todos estos miedos, mayor que todos estos temores, Señor. Podemos ampliamente confiar en tu preciosa verdad. Podemos confiar, Señor, en lo que tú has hecho, en lo que haces y en lo que seguirás haciendo, Padre, Padre amado. Sabemos que contigo podemos enfrentar mucho mejor estos temores. ¿Cuánto te adoramos, Señor? Por esa razón, ¿cuánto te adoramos? Porque tú siempre terminarás siendo nuestra mayor seguridad. Tú eres el único que puede esparcer todos nuestros miedos. Todo temor cae delante de tu presencia. Padre, es el anhelo de nuestro corazón y como decíamos hace unos instantes, si tú puedes esparcir todo temor, entonces podemos vivir confiados, Señor. Lo que dijo el salmista tiene no solo sentido, sino debe transformarse también para nosotros en un principio de vida. No nos va a faltar los temores, Señor. Y tenemos que entender perfectamente cómo los manejó Job. Y si él pudo hacerlo, nosotros también podemos hacerlo, Señor, en la gracia tuya. Así que volvemos a descansar en ti, Señor. Ayúdanos a poder cada vez tener mayor claridad con respecto a estas emociones que muchas veces pueden, Señor, arrastrarnos fuera de la voluntad tuya, fuera de tus propósitos, fuera de tu palabra. Y no deseamos eso, Señor. Deseamos agradarte en todo tiempo y cumplir el propósito de nuestra existencia, que es glorificarte en todo lo que vivimos, en todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda gloria y te damos muchas gracias, Señor, por la palabra vertida sobre nuestros corazones en este día, que termine siendo para edificación de tu casa y edificación de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén, Señor.